Estás encadenada en la oscuridad. El aire huele a pescado podrido y sal vieja. Te quema la garganta cada vez que respiras. No puedes ver nada. Solo escuchas el crujido de la madera, el golpe del agua contra el casco, y los gemidos ahogados de otras mujeres, tan asustadas como tú. Ahora dime algo. Si Dios prometía protegerte, ¿por qué nadie vino a salvarte? Hace solo 6 días estabas arrodillada en un monasterio. Rezabas en silencio, convencida de que aquel lugar era sagrado. 6 días atrás eras una virgen consagrada, prometida a Dios, segura de que tu fe era un escudo. Pero esa protección no era real. Nunca lo fue. Antes de seguir, suscríbete. Porque esta historia no es cómoda. No es heroica. Y durante siglos, muchos hicieron todo lo posible por enterrarla. Ellos llegaron con la niebla del amanecer. Hombres del norte. Silenciosos. Rapidos. Sin advertencias. No negociaron. No pidieron rendición. Entraron al monasterio como una tormenta. Mataron a los monjes sobre los mismos altares donde habían rezado durante décadas. Les cortaron la garganta mientras suplicaban misericordia. Saquearon el oro. Quemaron manuscritos sagrados que habían tardado generaciones en escribirse. Pero contigo hicieron algo distinto. No te mataron. Te encadenaron. Te arrastraron hasta la playa. Te arrancaron el hábito delante de todos. No por crueldad gratuita, sino para evaluarte. Edad. Cuerpo. Salud. Tenías 15 años. Y en ese momento descubriste algo que nadie te había contado sobre el mundo del norte. Allí existía una categoría especial de esclava. Se llamaba frier cristiana. Una córdova cristiana. Mejor si era monja. Mejor si era virgen. Para ellos, no había victoria más grande que esa. No solo conquistar tierras, sino humillar al Dios cristiano. Tomar a sus vírgenes consagradas y convertirlas en concubinas permanentes. No era solo guerra. Era un mensaje. El barco comenzó a moverse hacia el norte. Noruega estaba a 3 semanas de navegación. 3 semanas encerrada en la bodega, sin luz, sin dignidad, sin saber qué te esperaba al final del viaje. Y lo más aterrador no es lo que te hicieron después. Es que nadie intentó detenerlo. No hay reyes cristianos. Ni obispos. Ni siquiera los padres que te entregaron al monasterio creyendo que allí estarías a salvo. Esto ocurrió en el año 793. Y marcó el inicio de la era vikinga. Pero antes de entender lo que hicieron con esas mujeres, primero tienes que entender todo lo que perdieron aquella mañana. Lo que te arrebataron aquella mañana no fue solo tu cuerpo. Fue la certeza de que alguien, en algún lugar, iba a defenderte. 8 de junio del año 793. El amanecer cae sobre Lindisfarne como una promesa rota. La isla, aislada frente a la costa de Northumbria, era uno de los corazones espirituales del mundo cristiano. Allí se custodiaban reliquias sagradas. Allí se copiaban textos santos desde hacía más de un siglo. Nadie pensaba en guerra. Nadie pensaba en huir. Vivían allí 47 monjes y 23 monjas. Personas dedicadas a rezar, no a luchar. Sin murallas. Sin armas. Solo fe. Habían oído rumores sobre ataques en aldeas lejanas, pero Lindisfarne no era una aldea. Era un lugar consagrado. Creían que eso bastaba. La niebla de la mañana lo cubría todo. Tan espesa que los vigías no distinguieron las naves hasta que el mar las empujó casi hasta la orilla. 30 barcos emergieron del gris, con proas talladas como bestias. No hubo tiempo para organizar nada. Cuando las campanas comenzaron a sonar, los hombres del norte ya corrían por la playa. No hablaron. No pidieron nada. Atacaron. Los primeros monjes avanzaron con las manos abiertas, convencidos de que se trataba de comerciantes. Murieron sin entender por qué. Las hachas cayeron con precisión brutal. Cráneos partidos. Cuerpos en la arena. La bienvenida convertida en ejecución. El asalto fue rápido y metódico. Algunos fueron directos a la iglesia. Otros al tesoro. Otros a los dormitorios. Cada grupo sabía qué hacer. Esto no era caos. Era experiencia. Los que resistieron cayeron al instante. Los que huyeron fueron perseguidos por los pasillos. Los que se escondieron fueron sacados a la fuerza y ejecutados a la vista de todos. El abad fue hallado de rodillas frente al altar. Rezaba. No gritó. No pidió clemencia. Le cortaron la cabeza allí mismo. Su sangre empapó las piedras donde había servido a Dios durante décadas. Antes del mediodía, todo había terminado. 47 monjes muertos. Ninguno sobrevivió.
Las monjas, en cambio, seguían vivas. No por compasión. Por utilidad. En la playa, mientras el humo del monasterio ardía a sus espaldas, comenzó la evaluación. Las desnudaron. Las observaron como mercancía. Edad. Salud. Cuerpo. Sin palabras innecesarias. Sin prisa. La abadesa, demasiado mayor, fue asesinada allí mismo. Las demás entendieron el mensaje sin que nadie lo explicara. Las más jóvenes fueron separadas. Marcadas para algo que aún no comprendían. Entre ellas había una novicia de 15 años. Nunca había sido tocada por un hombre. Nunca había salido del monasterio. Ese día dejó de pertenecer a Dios. Y el mundo cristiano decidió no mirar. Cuando el barco tocó tierra, ya no eras la misma persona que había salido del Lindisfarne. Tu cuerpo seguía vivo. Tu ment apenas. La costa del norte no te recibió con gritos ni celebraciones. Fue peor. Silencio. Bosques oscuros. Un frío que parecía entrar en los huesos. Allí, lejos del mar, comenzó la segunda fase del sistema. Las bajaron de las naves y las condujeron a construcciones de madera ocultas entre los árboles. Casas de esclavos. Lugares donde los cautivos dejaban de ser personas y se convertían en propiedad clasificada. Por primera vez en semanas las lavaron. No por piedad, sino porque la mercancía debía estar presentable. Mujeres mayores las examinaron con mirada experta. No eran guerreras. Eran evaluadoras. Observaban dientes, caderas, cicatrices, señales de enfermedad. Decidían el destino de cada una sin una sola palabra de consuelo. Entonces llegó la separación final. Las más jóvenes, las que aún conservaban algo que el viaje no había logrado destruir, fueron apartadas. 8 en total. El resto desapareció en otras direcciones, asignadas a trabajos domésticos que nunca terminarían. Las 8 no sabían que las esperaba, pero entendieron algo esencial: lo suyo sería público. No era un castigo impulsivo. Era un ritual. El día del Blot, la festividad pagana, las llevaron al claro del bosque. El lugar estaba preparado desde antes. Una piedra plana, manchada de sangre antigua. Ídolos de madera. And torches. Toda la comunidad presente. Nadie cuestionaba lo que iba a ocurrir. Las desnudaron. Les ataron las manos. Las colocaron frente al altar. No eran vistas como mujeres. Eran símbolos. El sacerdote sacrificó un animal sagrado. La sangre fue recogida y mezclada con bebida fermentada. Obligar a la cautiva a beber no era solo humillación. Era una declaración. Estaba aceptando, a la fuerza, a los dioses del norte dentro de su cuerpo. Luego vino el corte. La palma del líder. La palma de la cautiva. Sangre contra sangre. Un lazo que, según ellos, unía almas. No había consentimiento. No era unión. Era posesión ritualizada. La comunidad observaba, cantaba, golpeaba escudos. No había vergüenza. Era religión. Lo que siguió no fue intimidad. Fue exhibición. La antigua identidad fue destruida en público. Todo lo que había definido a esas mujeres fue arrancado en una ceremonia diseñada para profanar exactamente aquello que más valoraban. Sus rezos no detuvieron nada. Sus gritos fueron interpretados como señal de victoria. Después del ritual, ya no tenían nombre. Tenían función. Vivían en la casa del hombre que las había reclamado. Siempre disponibles. Sin derecho a negarse. Pero también trabajando. Tejiendo. Cocinando. Cuidando hijos que no eran suyos. Y pronto, gestando hijos que tampoco les pertenecerían. El cuerpo se adaptaba. La mente se rompía. Algunas intentaron resistir en silencio. Rezar cuando nadie miraba. Trazar una cruz invisible antes de dormir. Pero cada año de cautiverio, cada embarazo, cada pérdida, erosionaba algo más. No fue la violencia lo que las destruyó por completo. Fue el tiempo. Y lo que vino después, fue aún peor. Después del ritual, la vida no se detuvo. Se volvió interminable. Los días dejaron de distinguirse unos de otros. No había comienzo ni final, solo repetición. Trabajo al amanecer. Cuerpos disponibles por la noche. Silencio obligatorio. Las antiguas monjas aprendieron rápido que sobrevivir no significaba vivir, sino durar. Las embarazadas no recibían trato especial. La fertilidad era valorada, pero el cuerpo que la producía era reemplazable. Trabajaban hasta que el parto comenzaba. Parían en el suelo, asistidas por otras esclavas. A los pocos días volvían a cargar agua, a tejer, a obedecer.
Muchas no sobrevivieron. Otras quedaron rotas para siempre. Las que vivieron lo suficiente empezaron a sufrir daños que nadie podía curar. Dolor constante. Infecciones. Pérdida de control del propio cuerpo. No había médicos. No había compasión. Solo resistencia silenciosa. Los hijos nacidos de ellas ocupaban un espacio ambiguo. No eran libres. Tampoco automáticamente esclavos. El dueño decidía su destino. Algunos eran aceptados. Otros vendidos. Otros simplemente abandonados. Las madres nunca elegían. Pero el daño más profundo no era físico. Los vikingos no se conformaban con poseer cuerpos. Querían quebrar creencias. Obligar a esas mujeres a participar en sacrificios. A cantar himnos que celebraban dioses que no habían elegido. A pronunciar votos que negaban todo lo que habían sido. Cada burla, cada pregunta repetida, ¿dónde está tu Dios ahora? Erosionaba algo más. Con el paso de los años, algunas empezaron a dudar. No porque dejaran de creer, sino porque creer sin respuesta se volvía insoportable. Algunas esposas legítimas veían a las cautivas como amenazas. Las golpeaban. Las humillaban. Les asignaban las tareas más degradantes. Otras, en cambio, reconocían algo en ellas. Mujeres atrapadas en el mismo sistema, aunque en niveles distintos. A veces protegían. A veces callaban. A veces compartían secretos. Hubo quienes resistieron hasta el final. Una de ellas, capturada con apenas 15 años, dio a luz 7 veces. Solo 2 de sus hijos sobrevivieron. Nunca dejó de rezar. Sus oraciones eran apenas susurros en la oscuridad, pero eran su último refugio. Murió joven, agotada por el trabajo y los partos. Fue enterrada con una pequeña cruz de madera, tallada en secreto. Su dueño se había convertido años antes. No por predicadores. Por ella. No todas aguantaron. Algunas intentaron quitarse la vida. Sabían que era pecado mortal. Pero el infierno ya estaba allí. Se ahorcaron cuando pudieron. Se arrojaron a aguas heladas. Ingerieron venenos del bosque. Los vikingos respondieron con vigilancia constante. Castigos públicos. Hambre controlada. El sistema no permitía perder propiedad valiosa. Con el tiempo, muchas dejaron de luchar. No por debilidad. Por agotamiento. La mente se protegía apagándose. Décadas pasaron así. Y el mundo exterior siguió adelante. Mientras reinos cristianos hablaban de guerras y coronas, esas mujeres desaparecían sin nombre. Sin rescate. Sin memoria. El silencio fue absoluto. Pero ese silencio no duraría para siempre. Porque incluso quebradas, no fueron derrotadas del todo. Durante siglos, nadie habló de ellas. No porque no importaran, sino porque recordarlas era incómodo. Las crónicas anglosajonas mencionaron el ataque a Lindisfarne, pero callaron el destino de las cautivas. Los reyes cristianos no exigieron respuestas. Los obispos no escribieron cartas. La Iglesia, incapaz de explicar por qué Dios no había protegido a sus vírgenes consagradas, eligió el silencio. Era más fácil olvidar que admitir el abandono. En las sagas vikingas, siglos después, aparecen sombras. Una esclava cristiana que sabía leer. Una mujer inglesa que enseñó a rezar a los hijos de su amo. Una concubina que nunca renunció del todo a su fe. Nunca tienen nombre completo. Nunca tienen tumba. Pero existen. Lo que sí sabemos es que la historia se repitió una y otra vez durante más de 200 años. Ahora, Kildare. Monasterios en Francia, Alemania, incluso en el norte de España. Los vikingos aprendieron que los monasterios ofrecían 3 cosas perfectas: riqueza, ausencia de defensas y seres humanos que podían ser esclavizados. Y aquí está la ironía más cruel. Esas mujeres, capturadas para humillar al cristianismo, probablemente hicieron más por expandirlo en Escandinavia que cualquier misionero armado con palabras. En casas vikingas, en susurros nocturnos, en canciones de cuna, transmitieron fragmentos de una fe que se negaba a morir. A hijos que no les pertenecían. A maridos que nunca las vieron como iguales, pero que las escucharon. Cuando los reyes vikingos comenzaron a convertirse en el siglo X, muchos lo hicieron influenciados por madres, abuelas y concubinas cristianas. Mujeres sin nombre que habían sobrevivido a lo impensable. En 2015, arqueólogos excavaron una tumba en las islas del norte. Una mujer. Enterrada con 2 símbolos sobre el pecho, una cruz cristiana y un martillo de Thor. Sus dientes revelaron que había nacido en las Islas Británicas. Sus huesos mostraban fracturas antiguas.
Había dado a luz muchas veces. Vivió y murió entre dos mundos que nunca eligió. No sabemos su nombre. Pero sabemos que fue real. Las monjas del Lindisfarne no tienen estatuas. No tienen días santos. No aparecen en vitrales ni en libros de catecismo. Sus historias fueron borradas por vergüenza, romanticismo y conveniencia. Pero sus huesos siguen en la tierra. Su sangre sigue en linajes modernos. Su resistencia silenciosa cambió el curso de una religión entera. No pidieron ser mártires. No pidieron ser heroínas. Solo intentaron sobrevivir. Recordarlas no es glorificar el pasado. Es negarse a mentir sobre él. Porque la historia no es solo lo que se celebra. Es también lo que se oculta en la oscuridad, esperando a que alguien tenga el valor de nombrarlo. Si quieres más historias que el mundo intentó borrar, suscríbete. Recordar es lo mínimo que aún podemos hacer.